Bueno, ahí está, ahí pongo ahí largo. Bueno, la idea era que retomar un poquito lo de planificación, porque el trabajo, el próximo trabajo que tienen que entregar, que es con evaluación para cerrar la cursada y el último trabajo del año, tiene que ver con planificación. Entonces, bueno, un poco trabajar, retomar algunas cuestiones que hacen a, bueno, a qué es la planificación, a para qué sirve, a qué sentidos tiene la planificación, pero también empezar a hablar sobre los componentes, ¿sí? Las partes, lo que se suele llamar las variables de la planificación, que son todos los elementos que un docente tiene en cuenta, digamos, a la hora de planificar. Entonces, vamos a empezar haciendo un brevísimo repaso. Les voy a compartir pantalla del Power, ¿sí? Un brevísimo repaso por lo que habíamos, o por lo que plantea el Power, ¿sí? Y ahí largamos. Ahí tenemos. Disculpen que no lo puedo poner con pantalla completa porque tengo acá un problema con la máquina, pero bueno, vamos a ir avanzando así. Entonces, la verdad es que cuando uno planifica, lo que está intentando hacer es anticipar lo que va a suceder en el aula, ¿sí? Y en realidad el anticipar lo que va a suceder en el aula siempre es muy complejo porque intervienen en el aula, sobre todo en el aula o en la clase de educación física, una cantidad de variables enorme, como es, bueno, el espacio, los recursos, la duración, todo lo que tiene que ver y pone en juego la corporeidad, los grupos y la acción del docente. Entonces, pensar y anticipar la planificación va a suponer prever la enseñanza, esto que decíamos la vez anterior que nos encontrábamos como un conjunto de borradores que intentan abordar esa complejidad, ¿sí? Por eso en algún momento la clase pasada decíamos, bueno, hay que tener en cuenta el grupo, las características del grupo, cómo es la escuela, de qué dispongo en la escuela, ¿sí? Ahora también vimos la otra vez cuál era el sentido de planificar. Y habíamos dicho que no exclusivamente, pero sí también, la planificación servía para dar respuesta a los requerimientos institucionales, es decir, de qué manera, espera que admito acá, de qué manera en una escuela la planificación es un registro que le permite a la institución sostener la continuidad en la enseñanza, poder hacer memoria de lo que se enseñó, de lo que se desea enseñar, ¿sí? También y a la vez decíamos que la planificación permite poder revisar la enseñanza, porque es, yo planifico, llevo adelante la enseñanza y después puedo volver a mirar la planificación y evaluar y ver y ajustar y decir, bueno, esto salió, esto no salió, esto lo pude hacer, esto no lo pude hacer. Por lo tanto, también planificar es una oportunidad, dice el texto que les di para la lectura, de avanzar en la formación de del docente como un sujeto reflexivo, ¿sí? Como un sujeto, como un profesional que puede revisar su práctica. Y a la vez habíamos dicho, digamos, en relación al sentido de la planificación, que garantiza, por un lado, el derecho a aprender, pero por el otro también el derecho a enseñar, ¿sí? Habíamos hablado de estos dos derechos. Voy rapidito con esto, porque así nos metemos en el tema de hoy, ¿no? Y habíamos dicho también en la clase pasada que planificar, ¿sí? Siempre implica construir con otros, ¿sí? Porque en realidad la planificación de uno es el resultado, o debe ser el resultado, del acuerdo entre distintas voces, ¿sí? A veces la voz de la maestra que me da información respecto de ese grupo, la voz del diseño, qué es lo que me dice el diseño que yo tengo que enseñar en este año y para este grado y en esta área, ¿sí?
la voz del colega que los tuvo a esos chicos el año pasado y sabe cómo trabajan, ¿sí? Entonces, la planificación supone siempre una construcción colectiva. Y también implica, ¿sí? Y también implica la contextualización, que era algo que también dijimos la vez pasada, que tiene que ver con, bueno, qué características tienen estos alumnos para los que estoy planificando, esta institución para la que estoy planificando, estos espacios que tengo o no tengo, este equipamiento que tengo o no tengo, cuál es el diseño curricular, ¿sí? Los proyectos institucionales, qué sé yo, en la escuela en que trabajo, tienen como deporte el handball, y entonces, digamos, esto forma parte del proyecto institucional de la escuela, o participamos todos los años de una experiencia con otras escuelas de vida al aire libre. Entonces, bueno, esto también uno lo tiene en cuenta cuando va a planificar. Y después también había aparecido una pregunta por ahí, no me acuerdo exactamente quién la había hecho, que tenía que ver con, bueno, si la planificación tenía que ser así o había algún margen. Y en realidad habíamos dicho que la planificación tiene que ser algo útil para el docente, pero que tiene que tener la flexibilidad suficiente para poder incorporar el imprevisto que en una clase siempre puede aparecer, ¿no? Entonces, desde ese punto, debe ser útil para el docente porque le permite organizar, anticipar, pero también debe ser flexible en el sentido de que yo como docente tengo que ajustar muchas veces esa planificación a las condiciones en que la clase se desarrolla, ¿sí? Y por otro lado, la planificación tiene que poder ser comunicada, ¿sí? La planificación, si bien no es en el formato en que la armamos, ¿sí? Muchas veces no es la que efectivamente se comunica a los padres o se comunica a los alumnos, de esa planificación parte lo que yo tengo la obligación de comunicar a los alumnos, que es qué van a aprender y cómo van a ser evaluados, ¿sí? E incluso a los padres de las familias respecto de, bueno, qué es lo que van a aprender estos chicos este año en educación física. Y por el otro lado, debe ser comunicable fundamentalmente a los colegas de la institución, ¿no? A otros docentes del área, al equipo directivo, a un inspector que venga a supervisar la escuela y la clase. Estos son los criterios, ¿no?, que uno debería tener en cuenta para la planificación. Los otros criterios a considerar tienen que ver con que la planificación puede organizarse, la enseñanza, ¿sí? La enseñanza puede organizarse de diferentes modos. Entonces, esos modos, que no los vamos a trabajar hoy, pero que sí los vamos a trabajar en la próxima clase, pero se los adelanto hoy porque están en el texto que seguro que ya leyeron, estudiaron y todo. En ese texto, ustedes se van a encontrar con 3 formas de organizar la enseñanza. Una de esas formas es el proyecto, el otro la unidad didáctica y el otro la unidad temática. Estos 3 modos de organizar la enseñanza, ¿por qué hablamos de organizar la enseñanza? Bueno, ¿por qué? Porque yo puedo planificar, ¿sí? O planifico, organizo los contenidos y el tipo de actividades que voy a llevar adelante de manera diferente según estos formatos, según estas modalidades, ¿sí? Según estos modos de organizar la enseñanza, yo puedo pensar un tipo de clase u otra, la relación entre unos contenidos u otros, ¿sí? No nos vamos a meter hoy con esto en profundidad, sino que lo vamos a hacer la clase que viene. O bueno, quizás sí nos metemos hoy y les subo al aula algunos ejemplos, si llegamos, ¿sí? Además, digamos, el texto que tienen para leer plantea que la planificación puede tener distintos formatos, es decir, en la escritura la planificación puede asumir distintas formas.
No es que existe una mejor forma que otra, e incluso a veces en las instituciones nosotros nos encontramos con que el equipo directivo ofrece una orientación respecto de, bueno, en esta institución la planificación se presenta con este formato. Pero básicamente podemos encontrar tres, ¿sí? Uno que básicamente es la grilla, ¿sí? Donde aparecen las columnas, y cargado en las columnas, les voy a pasar ejemplos de esto. Otra que es la plantilla, ¿sí? Y otra que es más enumerativo, es decir, hay un desarrollo de cada uno de los componentes de la planificación. Lo cierto es que, y también esto lo venimos diciendo desde que empezamos a trabajar el tema de diseño, cuando uno planifica, ¿sí? Pone en juego distintos componentes o da respuesta a distintas preguntas. Una de esas preguntas a las que da respuesta es el para qué enseñar, ¿sí? Y el para qué enseñar va a tener básicamente relación con los objetivos, ¿sí? Y los propósitos de enseñanza. Es decir, ¿qué quiero que aprendan los alumnos a partir de atravesar un proceso de enseñanza? ¿Y qué espero poder ofrecer? ¿A qué me comprometo como docente? ¿Qué me propongo como docente ofrecer en el espacio de la enseñanza? La otra pregunta, ese es el para qué, ¿sí? La otra pregunta es el qué enseñar. ¿Y el qué enseñar? ¿Con qué iba a tener que ver? ¿Con qué les parece que tiene que ver el qué enseñar? Con los contextos, con el interés de ese grupo, con los contenidos a trabajar. Básicamente con los contenidos a trabajar, digamos. Cuando yo digo qué enseñar, lo que hago es selecciono los contenidos. Esa selección probablemente tenga que ver, primero tiene que ver con el diseño, ¿se acuerdan que era la Biblia? Habíamos dicho, ¿no? Tiene que ver con el diseño. O sea, los contenidos son los que me pauta el diseño, pero seguro que los ajusto, los organizo, los contextualizo en relación a las características del grupo, a los intereses, a esto que decía Fabricio. Pero la verdad, el qué enseñar siempre va a tener que ver con los contenidos, con la selección de los contenidos que hago para una planificación. El cómo enseñar, ¿con qué tendrá que ver? El modo que dictas la clase puede ser. Exactamente, con el modo en que dictás la clase. Tiene que ver con la metodología de enseñanza y con las actividades que yo propongo y con los recursos que necesito para llevar adelante esas actividades. Yo no voy a pensar la misma actividad si estoy parada en un modelo tradicional, ¿sí? ¿Se acuerdan de los modelos de enseñanza? Voy a pensar la clase y las actividades de la clase de un modo diferente si estoy parada en un modelo tradicional que si estoy parada en un modelo crítico, ¿sí? O estoy parada en un modelo constructivista, ¿sí? Entonces, el cómo enseñar tiene que ver con esto que planteaba, no sé quién fue que habló, que no los veo ahora todos, como comparto. Abiel. Javier, es esto que plantea en relación a qué tipo de metodología voy a llevar adelante, en qué modelo pedagógico estoy parado y por lo tanto qué tipo de actividades voy a preparar y qué recursos necesito para esas actividades, ¿sí? ¿Se entiende cuando hablo de recursos de qué estoy hablando? ¿De qué estaría hablando cuando hablo de recursos? Las pelotas, los materiales que tengan. Claro, los materiales, el espacio, ¿sí? Porque en realidad una actividad puede ser bárbara, pero si yo no cuento con los recursos es inviable, ¿sí? Y una de las características de la planificación es la viabilidad también, digamos. Yo puedo planificar hermoso, pero si eso hermoso que yo planifico no está adecuado a estos chicos, a estos recursos con los que cuento, a este espacio que tengo, no sirve de nada.
Por lo tanto, los recursos van a ser esos, van a ser el espacio con el que cuento, va a ser el tiempo con el que cuento, va a ser, pero fundamentalmente van a ser los materiales. La otra pregunta, el cuándo enseñar. ¿Con qué tendrá que ver? Con esperar al chico, o sea, tomar mi tiempo, Con el quizás. tiempo, claro, tiene que ver con el tiempo, ¿sí? Y tiene que ver con el chico en tanto, a lo mejor yo voy a dedicar más tiempo a enseñar un tipo de contenido porque sé que este niño necesita más tiempo para aprenderlo, ¿sí? Pero el tiempo en la planificación se asocia a cómo voy a distribuir los contenidos, qué voy a enseñar primero y qué voy a enseñar después. ¿Cuánto tiempo, cuántas clases, cuántas horas le voy a dedicar a trabajar este contenido o este otro? ¿Sí? El cuándo voy a enseñar tiene que ver entonces con algo que se denomina secuenciación de contenidos. Es decir, voy a dar esto primero, esto después, esto después, esto después. Y con la organización de esos contenidos, que es, a este le voy a destinar 2 meses, este lo voy a trabajar durante todo el año, este otro contenido lo voy a trabajar en 2 clases. Esos son los componentes de la planificación, ¿sí? Es la clave. Cuando ustedes tengan que pensar una planificación, van a tener que incluir estos componentes. El para qué, que se vincula a objetivos y propósitos. El qué, que son los contenidos de enseñanza que los saco del diseño. El cómo, que tiene que ver con en qué modelo pedagógico están parados y de qué manera se puede enseñar mejor eso que quiero enseñar, y por lo tanto las actividades y los recursos que necesito, y cuánto tiempo le voy a dedicar a eso que voy a enseñar, ¿sí? Estos componentes están presentes en cualquier planificación, se organice como se organice, o sea un proyecto, una unidad didáctica, una unidad temática, esté escrito en forma de grilla o de manera enumerativa, estos son los componentes sobre los que pienso cuando planifico. ¿Para qué? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? Y un último componente vinculado a la evaluación, que es ¿para qué voy a evaluar? ¿Cómo voy a evaluar? ¿Y cuándo voy a hacerlo? ¿Sí? Cuando ustedes les pidan una planificación de clase, ¿sí? El año que viene quizás, o el otro, o cuando les pidan el armado de un proyecto, de una unidad, o de una unidad didáctica en educación física, ustedes van a tener que poder completar todos estos componentes, ¿sí? Que estamos nombrando ahora. También se las denomina variables, todas estas variables de la planificación, ¿sí? Profe, ¿le puedo hacer una consulta? Sí, dale. Por ejemplo, en algún retiro, en algún campamento, ¿la planificación también es tipo formal? Sí, la educación, acá volvemos a eso que hablábamos la otra vez de la educación formal o no formal, ¿sí? La educación no formal también se planifica, ¿sí? La educación, ¿se acuerdan que justamente lo que diferenciaba la educación formal de la no formal es la certificación y la acreditación, ¿sí? ¿Se acuerdan? Pero en términos de planificarla, ¿sí? En términos de ordenarla, en términos, se planifica, ¿sí? Entonces, existe detrás de esa propuesta, aunque sea no formal, una planificación. Y en esa planificación aparecen estas cosas. Si dentro de esa propuesta de educación no formal hay cosas que los sujetos tienen que aprender, ¿sí? Aparece claramente el para qué quiero que aprendan esto, el qué quiero que aprendan, que van a ser los contenidos. A lo mejor no lo saqué del diseño, ¿sí? Pero definí algo que quiero que aprendan. El cómo lo van a aprender,
y en qué tiempo. Por supuesto también cómo voy a evaluar que eso se aprendió o no, ¿no? O sea que sí. El asunto es que depende el ámbito en el que esa educación no formal se desarrolla, la exigencia de la planificación en términos de documento escrito puede existir o no. Pero lo cierto es que el que está llevando adelante una experiencia de educación no formal la planifica de algún modo. A lo mejor no tiene la exigencia de presentar una planificación donde dice objetivos, contenidos, metodología, actividades, tiempos. Eso a lo mejor no está la exigencia. Pero lo cierto es que cuando la está planificando, como es una experiencia educativa, seguro que está pensando en todo eso. ¿Respondo a la pregunta? Sí, profe. Sí, me Bien. quedó claro. Bien, bien, bárbaro. Bueno, vamos a ver entonces, vamos a meternos, a ver entonces, estas... Profe. Sí. Sí, Una Agustín. duda, con respecto a la evaluación, ¿ya lo dijo? ¿El para qué? ¿Todo eso? Sí, sí, lo dije. ¿No lo dije? El No, último yo no punto, sé, el qué tarde. último punto de la planificación tiene que ver con la evaluación. Digo, yo pongo objetivos, propósitos, contenidos, metodología, actividades y recursos, ¿sí? Tiempo. Esta planificación va a durar 2 meses, un mes, un día, ¿sí? Y después pongo evaluación. Y dentro de evaluación tengo que dar cuenta de qué voy a evaluar, cómo y cuándo. ¿Sí? La evaluación de la enseñanza debe dar cuenta también, la enseñanza, la planificación de la enseñanza debe dar cuenta también de cómo vamos a evaluar eso que enseñamos. Por eso ese es un componente más que tiene que estar presente. Si no lo había nombrado, perdón, pero tiene que estar, ¿sí? Bueno, paso a las modalidades de planificación. Habíamos dicho, cuando hablamos de modalidades de planificación, hablamos de los distintos modos, ¿sí?, que tiene un docente de organizar la enseñanza, de organizar los contenidos, ¿sí?, de establecer los tiempos y de centrarse, ahora vamos a ver, en distintos elementos que van a ser como los organizadores de la planificación, ¿sí? Una de esas modalidades es el proyecto, ¿sí? La otra modalidad es la unidad didáctica, ¿sí? Y la otra, en el texto ustedes van a encontrar unidad temática, pero también se habla de secuencia didáctica, ¿sí? O sea, tenemos proyecto didáctico, unidad didáctica y secuencia didáctica, ¿sí? Avanzo en la descripción o las características que tienen cada uno de estos modos de organizar la enseñanza. Cuando hablamos de el armado de proyectos, ¿sí?, de proyectos didácticos, estamos hablando de un modo de organizar la enseñanza donde lo que organiza la selección de contenidos que pongo, el tipo de actividades que voy a realizar, los objetivos que me propongo, van a estar vinculados con alcanzar algún producto, ¿sí?, algún producto final. Y ese producto final, ¿sí?, puede ser o bien un evento, ¿sí?, o bien un objeto, ¿sí?, o bien la respuesta a un problema, ¿sí?, que en realidad se transforma en el pretexto para enseñar ciertos contenidos, ¿sí? Acá ustedes ven en el Power un ejemplo, habla de un encuentro masivo de juegos deportivos. El encuentro masivo de juegos deportivos va a ser el producto.
A eso vamos a llegar como resultado. Pero el llegar a ese como resultado me dio a mí la oportunidad de trabajar distintos juegos deportivos, ¿sí? De trabajar a lo largo del proceso cuestiones que tienen que ver con el trabajo en equipo, con la construcción de reglas, con el armado de fixtures, con, trabajé un montón de contenidos, ¿para qué? Para poder llegar a ese producto final, que es el encuentro masivo de juegos deportivos, ¿sí? Pero lo que me orientó en cuáles fueron los contenidos que yo seleccioné, no fue la decisión de qué quiero enseñar, sino cuál es el producto al que quiero llegar, ¿sí? En ese sentido, las actividades muchas veces se planifican conjuntamente con los alumnos y son intercambiables, dice ahí. Es decir, da lo mismo a veces que haga una primero y otra después. Puedo tranquilamente intercambiarlas, trabajarlas en distinto orden a las actividades. Lo importante es que ese es ese producto el que me organiza y el que me orienta respecto de qué contenidos entran en esa planificación y qué tipo de actividades tengo que ir desarrollando. ¿Se entiende esto? Profe, igual dice que no son intercambiables. No son intercambiables, pero lo son. Sí, hay un error ahí. Son intercambiables. ¿Sí? Son intercambiables. Entonces, yo organizo, ¿sí?, mi planificación, e incluso le doy participación a los chicos. Bueno, a ver, tenemos que organizar este encuentro masivo de juegos deportivos. ¿Cómo los organizamos? Entonces ahí van a aparecer algunas cosas que van a decir los chicos, que yo puedo incorporar a mi planificación respecto de los contenidos que tengo que enseñar. ¿Sí? En general, el proyecto didáctico es muy convocante respecto de la enseñanza, porque entusiasma a los alumnos en relación a alcanzar ese producto que es un producto tangible, un producto que se ve, que no es solo aprendí porque aprendí. ¿Sí? Ahí aparece un objeto, un producto, un evento en el que se ve reflejado lo que aprendí. Y eso es muy convocante para uno como para los estudiantes, ¿no? Pero es un modo de organizar la enseñanza. El otro modo de organizar la enseñanza es la unidad didáctica, ¿sí? Y ahí en la unidad didáctica, en la que no aparece un producto final, o sea, no hay un producto final, el contenido, ¿sí?, o los núcleos de contenidos, se sistematizan en una secuencia de actividades, ¿sí? Entonces, en la unidad didáctica supone la selección de algunos contenidos, ¿sí?, de algunos contenidos que se vinculan entre sí, ¿sí?, y sobre los cuales uno puede armar una secuencia, una organización en el trabajo. Acá aparece, por ejemplo, la secuencia sobre lenguaje corporal y expresivo. Son un conjunto de actividades vinculadas y organizadas en función del tratamiento de ese contenido o de varios contenidos vinculados. ¿Se entiende? Pero no tiene, decididamente no tiene la unidad didáctica un producto final. Trabajo en un conjunto de actividades, se va a cortar en un ratito, si se corta volvemos a entrar para poder terminar, ¿sí? Un conjunto de actividades, ¿sí?, que están vinculadas entre sí, que tienen un orden, ¿sí?, que no da lo mismo hacer primero una cosa que la otra,
no son intercambiables, acá sí no son intercambiables, hay una secuencia, es decir, hay un orden. Si armo una secuencia sobre el lenguaje corporal y expresivo, habrá contenidos de menor complejidad que trabajo primero y que voy complejizando en la medida en que avanza el tratamiento de ese contenido, ¿sí? Complejizo las actividades, profundizo el tratamiento de ese contenido. ¿Se entiende la diferencia con el proyecto? Sería como el más usado, ¿no, profe? ¿Cómo? Que este sería como el más usado. Este es el más usado, exactamente. Este es el más usado. En realidad, uno debería poder, cuando planifica un año de enseñanza en un grupo, poder hacer uso de los 3 formatos. Algunos contenidos los trabajo por proyecto, otros contenidos los trabajo en el marco de una unidad didáctica y otros contenidos los trabajo en el marco de una unidad temática, ¿sí? Entonces, lo que favorece el tratamiento de los contenidos con distintos formatos es justamente la posibilidad que tiene el estudiante de acercarse al conocimiento de un contenido desde distintos lugares. Y hay contenidos que uno dice, bueno, este contenido yo no puedo pensar para enseñar este contenido un producto final. Bueno, ese contenido lo trabajo a partir de una organización de la enseñanza como puede ser una unidad didáctica. Y hay otros contenidos que vienen bárbaros, porque digo, bueno, vida en la naturaleza, los que tienen que ver con el ambiente natural, con el eje de la vida en la naturaleza. Y bueno, mejor preparar un proyecto que tenga que ver con vida en la naturaleza, donde los pibes puedan alcanzar un producto final, como puede ser el desarrollo de un campamento, y todo lo que se va trabajando para preparar el campamento aporta al trabajo de vida en la naturaleza, bueno, es ideal trabajarlo por proyectos, por ejemplo, ese contenido. Y a lo mejor esto de la secuencia sobre lenguaje corporal y expresivo, o lenguaje corporal y expresivo, quizás es más difícil pensar en cuál puede ser un producto para trabajar esos contenidos, ¿sí? Por eso uno tiene que ver, digo, estos son todos los contenidos que yo tengo que enseñar en este año. En función de las características que tiene este grupo de alumnos, esta escuela, este contexto, ¿cómo puedo organizarlos mejor? Entonces, estos los voy a organizar a partir de un proyecto que puede durar todo el año, que puede durar 3 meses, que puede durar un mes, ¿sí? La duración del proyecto tiene que ver con cuánto cuesta llegar o cuánto tengo que aprender para llegar al producto final. Entonces, a lo mejor de mitad de año a octubre trabajo con un proyecto que tiene que ver con el encuentro de juegos deportivos, el encuentro institucional de juegos deportivos, donde en realidad de mitad de año a octubre voy preparando todo el trabajo sobre juegos deportivos con los distintos grados. Y en octubre se hace el encuentro institucional, intergrados, ¿sí? Y ese pedazo del año trabajé un montón de contenidos en relación con el proyecto. Y antes trabajé con secuencias o con unidades temáticas. ¿Cuál es la característica de la unidad temática? ¿Sí? La unidad temática se organiza en torno a un tema, ¿sí? Se organiza en torno a un tema. Por ejemplo, los juegos deportivos. O la convivencia. Y en torno a ese tema, yo selecciono cuáles son los contenidos que están vinculados con ese tema, ¿sí? Y puedo ahí realizar actividades que también son intercambiables, ¿sí?
Pero ahí lo que me organiza la selección de contenidos no es el producto final, ¿sí? No es el contenido en sí que seleccioné, sino que es un tema. Y a lo mejor dentro de ese tema pueden entrar varios contenidos. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí, profe, está buenísimo porque, claro, en un momento decía como ir alternando las planificaciones para que también sea llevadero para el estudiante. Claro. En realidad, una cosa importante, digamos, en la enseñanza es poder apelar a variedad de actividades, a variedad de recursos, a distintos modos de acercarse al contenido, ¿sí? Porque eso es lo que garantiza que el sujeto aprenda. Eso es lo que ofrece mayores oportunidades para que el sujeto aprenda. Si yo siempre hago el mismo tipo de actividad, primero que